este momento vamos a hacer un ejercicio de diseño de un separador bifásico vertical, para lo cual vamos a empezar entendiendo de qué se trata este separador vertical. El primer paso es entender la información de entrada que nosotros tenemos. Pero antes de eso anotemos un diagrama indicando qué es lo que estamos haciendo. Un separador bifásico vertical es un recipiente que tiene más o menos estas características. Es un recipiente al que también nosotros le conocemos como un destilador flash, en el cual tenemos una corriente de entrada y tenemos dos corrientes de salida. Por la cabeza del recipiente va a salir la corriente o el caudal de gas y por la parte inferior va a salir el líquido. Y en nuestro caso, para este análisis, vamos a utilizar una corriente de aceite. Le vamos a poner la letra O, caudal de aceite. A lo que ingresa el fluido al recipiente se va a encontrar con un bafle, con el cual va a chocar. Lo que va a generar que el gas que está en este momento mezclado con el líquido va a ascender por la parte superior del recipiente, mientras que el líquido va a descender. Muy bien, ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diseño del recipiente? Lo primero que nosotros debemos tener son los datos de partida. Aquí ustedes a la izquierda van a observar la información de entrada que necesitamos, para lo cual primero está el caudal de gas, el cual se nos ha dado en metros cúbicos estándar por hora, o en inglés, como su nombre lo indica, Standard Cubic Meters per Hour. Y esto está con una densidad o un standard gravity o densidad estándar para gases de 0.6. El caudal de aceite lo tenemos en metros cúbicos por hora y lo tenemos con el dato de 40 grados API. La presión del recipiente va a ser a 6.900 kilopascales, su temperatura de 15.6 grados centígrados, el diámetro de partícula va a ser 140 micrómetros. ¿Cuáles partículas? Las partículas de líquido que van a estar en la fase gas. A continuación tenemos el tiempo de retención, que son 3 minutos, y finalmente el factor Z. El primer paso para poder resolver este ejercicio es calcular o más bien convertir el sistema a unidades similares para poder realizar los siguientes análisis. Y esta conversión de unidades consta de las siguientes partes. Primero, vamos a convertir a los grados API a gravedad estándar o densidad estándar. Para lo cual utilizamos la siguiente ecuación, que es la ecuación de transformación, en la cual nosotros despejamos ese geo, el standard gravity del aceite, y tenemos que el standard gravity va a ser igual a 141.5 dividido para los grados API más 131.5. A continuación, lo que hacemos es calcular el flujo de gas. Ojo que el flujo de gas inicialmente está dado en unidades estándar, para lo cual nosotros tenemos que transformar al flujo actual que tenemos en el sistema. Este caudal de gas actual va a estar dado por el caudal de gas en condiciones estándar, que es el dato de entrada, multiplicado por la presión estándar dividido para la presión, multiplicado por la temperatura dividido para la temperatura estándar. La presión estándar corresponde a una atmósfera o 101.325 kilopascales, y la temperatura estándar es en 60 grados Fahrenheit o 288.6 Kelvin, porque aquí nosotros trabajamos con unidades de temperatura absolutas. Y finalmente multiplicado por el factor Z, que es su característica de gas real. Finalmente tenemos que la densidad del gas va a ser igual a 3.492 multiplicado por el standard gravity del gas, dada la relación, y esto ya desarrollada la matemática, dada la relación con la densidad del aire, multiplicado por la presión dividido para la temperatura por Z.
Esto nos va a dar en unidades de metros cúbicos, kilogramo por metro cúbico. Ahora, vamos a anotar todo esto en Python. En este momento voy a pausar y voy a anotar todo esto hasta esta sección. Una vez que anotamos las ecuaciones en Python, estas van a lucir de la siguiente forma. Primero, lo que vamos a hacer nosotros es llamar a la librería de SciPy y de SciPy vamos a importar fsolve. A continuación, vamos a importar a NumPy como NP, que es de la forma convencional como ya lo hemos visto en otros momentos. Luego, la información de entrada viene dada de la siguiente forma. El caudal de gas en condiciones estándar lo anotamos, seguido por la gravedad específica del gas. Luego tenemos el caudal de aceite, los grados de API del aceite y la presión del fluido. Aquí prácticamente todo está igual con excepción de la temperatura, a la cual yo la tengo que transformar a unidades de temperatura absoluta, en este caso a grados Kelvin, para poder realizar todos los cálculos que vienen a continuación. Aquí, después de que despejamos, calculamos el Standard Gravity del aceite y al Standard Gravity del aceite le multiplicamos por 1000 para poder traducirlo a kilogramos sobre metro cúbico, utilizando como referencia a la densidad del agua. Luego calculamos el caudal del gas y la densidad del gas en base a las ecuaciones ya mencionadas. Aquí lo que vamos a hacer para correr esto es imprimir los valores de nuestros variables calculadas. Entonces tenemos aquí el ρ del aceite y además nosotros vamos a anotar sus unidades. Acá tenemos que está en metros cúbicos, perdón, kilogramos sobre metro cúbico. El caudal del gas está en metros cúbicos por hora. Esto solo por información. Cuando nosotros hacemos este tipo de códigos, se estila hacer prints, es decir, impresiones de las variables que vamos obteniendo consecutivamente, para poder verificar que lo que nosotros hacemos tiene sentido, porque no estamos exentos de tener algún error en el proceso. Aquí tenemos lo siguiente. En el primer caso tenemos la densidad en kilogramos por metro cúbico, el cual es 825, lo cual es consistente porque esperamos que la densidad de un aceite sea menor a la densidad del agua. A continuación tenemos los metros cúbicos por hora de flujo de gas, los cuales se anotan aquí. Y finalmente tenemos el flujo en kilogramos, perdón, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico del gas, lo cual es un número, es un valor pequeño representativo para un gas. Ahora, nótese que el caudal del gas ha disminuido respecto a su caudal, a su flujo en condiciones estándar. Esto debido principalmente a que nuestro gas está sometido a una altísima presión de 6.900 kilopascales. En este momento vamos a continuar con la siguiente sección del ejercicio, que ya es el diseño del separador vertical bifásico en sí. Para lo cual vamos a retornar a nuestro pizarrón. Aquí vamos a notar lo siguiente. Y continuando con esto, el segundo paso es el cálculo de la velocidad crítica del gas. Esta velocidad crítica del gas nosotros la hacemos con la constante de Saunders-Brown, que es la constante K. Velocidad crítica va a ser igual a K multiplicado por la raíz de la densidad del líquido menos la densidad del gas, y todo esto dividido para la densidad del gas. ¿A qué condiciones? A las condiciones en las cuales va a estar el recipiente. Esta constante de Saunders-Brown la podemos calcular con un coeficiente de arrastre y también con el diámetro de partícula de las gotitas de gas que están en el recipiente. Sin embargo, también podemos hacer una simplificación y utilizar un valor promedio en base a una constante recomendada, la cual ustedes la ven aquí. Y me parece que esto va recomendado por las normas API.
Ahora, nosotros vamos a directamente utilizar esta ecuación y vamos a calcular la velocidad del gas. Y a continuación de la velocidad del gas, me voy a adelantar antes de ingresar el código, vamos a calcular la Gas Capacity Constraint. ¿A qué nos referimos a la Gas Capacity Constraint? Es la restricción por el flujo de gas dentro del recipiente. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Esto en realidad se calcula de una forma bastante sencilla. Nosotros vamos a igualar la velocidad crítica con la velocidad del flujo de gas. La velocidad crítica ya la calculamos en el paso anterior. Entonces, lo que nos queda pendiente es calcular esta velocidad del gas. Si nosotros recordamos la ecuación de la continuidad, en este caso para el gas, el caudal de gas en sus condiciones actuales va a ser igual a la velocidad del gas multiplicado por el área por la cual fluye este gas. Le vamos a llamar área del gas. Recordemos que esto se trata de un recipiente cilíndrico, en el cual el área del gas va a ser igual, a ver, vamos a borrar esto de aquí, y aquí sabemos que el área del gas va a ser igual a I dividido para 4 multiplicado por el diámetro al cuadrado. En este caso, nosotros vamos a considerar que el área va a ser por todo lo que va a fluir el recipiente, porque es una sección cilíndrica, ¿no es cierto? Y por sobre todo esto va a fluir el gas. Fijémonos aquí. Aquí tenemos toda esta sección y toda esta es el área por la cual este gas fluye. Por lo cual tenemos esta característica. Y lo que nosotros queremos hacer es igualar que la velocidad crítica, es decir, la velocidad con la que estas pequeñas gotas de líquido van a regresar a encontrarse con su semejante, con el fluido, va a tener que estar por lo menos en un equilibrio con la velocidad del gas, que es la velocidad por la cual fluye el gas en sí, y con eso nosotros tenemos. Ahora, reemplazando todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos esta área aquí y reemplazamos esta velocidad acá. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a anotarlo en esta sección. Sabemos que la velocidad crítica va a ser igual a el caudal de gas dividido por el área del gas. Y esto va a ser igual a el caudal del gas dividido para pi sobre 4 multiplicado por el diámetro al cuadrado. Perfecto. Y de aquí lo único que nos queda es reemplazar. Lo que nos daría lo siguiente. Aquí queremos calcular el diámetro, ¿verdad? Entonces el diámetro al cuadrado va a ser igual a el caudal de gas dividido para la velocidad crítica multiplicado por 4 y dividido para pi. Y al realizar finalmente la raíz de esto, lo cual esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Entonces, este va a ser el diámetro en base al flujo de gas que tenemos en nuestro recipiente. Lo voy a anotar rápidamente en Python. Continuando con nuestro ejercicio, ya hemos anotado las dos ecuaciones que conseguimos en el paso anterior en Python. Fijémonos qué es lo que nos dicen estas ecuaciones. La primera, el primero de hecho no es una ecuación, es la definición de la constante de Sanger-Brown's, que es la K. Aquí algo que faltó indicar es que el rango indicado es en pies por segundo.
Nosotros, por facilidad, lo que vamos a hacer es tomar el valor promedio de lo que se nos ha indicado, es decir, un número entre 0.18 y 0.35 en pies por segundo. Ahora, el siguiente paso es calcular la velocidad crítica en base a lo que ya hemos anotado. Y lo primero que hacemos es transformar, porque nos interesa que todo esto esté en unidades SI o del sistema internacional, por lo cual vamos a multiplicar acá por 0.13048 para transformar a esto en metros por segundo, metros sobre segundo. Y de aquí continuamos, tenemos que llamar a NumPy, a la librería NumPy, y aquí llamamos al square root para sacar la raíz cuadrada del rho del aceite dividido menos el rho del gas dividido para el rho del gas y cerramos el paréntesis. ¿Ya? Y finalmente calculamos el diámetro del recipiente de acuerdo a la constraint o al flujo gas. Aquí tenemos lo siguiente, tenemos la raíz de 4 dividido para pi, multiplicado otra vez por el caudal de gas, pero este caudal de gas, ojo que estaba en metros cúbicos por hora, por lo que tenemos que dividirlo por 3600 para poder transformar esto a segundos, y finalmente esto dividimos para la velocidad crítica que está en metros sobre segundo, por lo cual este diámetro nos va a dar resultante en metros. Para poder verificar esto, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, pero para la velocidad del gas, para la velocidad crítica, perdón, en metros sobre segundo, en este caso, y finalmente el diámetro del gas, es decir, el diámetro del recipiente considerando el cálculo en base al gas. Y aquí vamos a anotar esto acá, esto, pero al revés, para poder irnos a cada sección. Entonces tenemos el primer paso, unidades; segundo paso, velocidad crítica del gas; y tercer paso, la gas capacity constraint o el análisis del recipiente en base al gas. Corremos nuestra simulación y tenemos los siguientes valores con los anteriores que ya habíamos calculado, pero los vamos a comentar para la siguiente. Aquí tenemos el diámetro primero. A ver, esto está en metros, vamos a volverlo a correr. Y esto sí es en metros por segundo. Vemos que los metros por segundo son 0.23 y el diámetro es de un poco menos de medio metro. 0.421 metros. ¿Ya? Es el primer paso. Ahora, vamos a continuar haciendo el cálculo, pero ahora considerando el flujo de líquido. Para lo cual vamos a continuar con nuestro pizarrón virtual. Continuando con nuestro pizarrón virtual, nosotros vamos a pasar al siguiente paso, que es el análisis del Liquid Capacity Constraint. En el Liquid Capacity Constraint necesitamos verificar lo siguiente. Aquí hemos adelantado un poco el cálculo. Sin embargo, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que tenemos, igual por la ecuación más sencilla de la continuidad, que el flujo de líquido o el caudal de líquido va a ser igual a la velocidad del líquido multiplicado por el área. Si reemplazamos, sabemos que la velocidad del líquido va a ser la altura del líquido sobre un tiempo de retención, que es el tiempo que se traslada, es el tiempo que se demora en trasladar el líquido desde la altura máxima hasta que llega a la altura baja del recipiente y finalmente sale. Multiplicado por el área, que es de igual forma pi sobre 4, multiplicado por el diámetro del líquido que ocupa al cuadrado. Recordemos otra vez, estamos en la parte inferior del recipiente, concentrados en el líquido. El área va a ser la parte inferior de esta forma. Y adicional, nosotros tenemos que lo que se va a desplazar es una altura del líquido. A ver, una altura del líquido. Vamos a volverlo a anotar. Una altura del líquido. Perfecto. Ahora, nosotros vamos a reemplazar esto y lo vamos a dejar expresado de la siguiente forma.
como HL multiplicado por DL al cuadrado. Y esto va a ser igual, después de los reemplazos correspondientes, Q de líquido multiplicado por un tiempo de retención multiplicado por 4 dividido para pi. Y esto lo hemos obtenido al reacomodar estos términos, no considerar la sección de acá y simplemente acomodar los términos de la forma indicada. Ahora bien, nosotros tenemos aquí lo siguiente, tenemos este valor de acá que va a ser considerado como un parámetro de diseño, h de líquido multiplicado por el diámetro al cuadrado del líquido. Ahora recordemos una ecuación adicional. Nosotros tenemos, vamos para el primer caso, para cuando el diámetro de este recipiente es menor a 1.94 metros. Para esto, la longitud de costura a costura del recipiente va a ser igual a la altura más 1.93. Entonces vamos a anotar esto aquí. La longitud de costura a costura va a ser igual a la altura h más 1.93 metros. ¿Ya? Y finalmente, el último paso que nos queda es dar un valor que le vamos a llamar un ratio entre la altura del recipiente, perdón, entre la longitud de costura a costura, o más bien la altura de costura a costura, lo vamos a dejar como longitud dividido para el diámetro del recipiente. Esta relación nosotros la encontramos en la literatura. En la literatura, típicamente, esto nos va a recomendar que tengamos valores entre 3 y 4. Nosotros, para ser conservativos, de este momento vamos a utilizar 3.5. Más que conservativos, para tomar el valor promedio de lo que nos recomienda. Ahora bien, ya tenemos lo indicado en la parte superior y tenemos lo inferior, pero considerando que el diámetro es menor a 1.93 metros, de acuerdo a lo que tenemos indicado aquí. Ya. A lo que tenemos indicado en esta sección, cuando es menor a 1.94 metros. En ese sentido, vamos a realizar el primer reemplazo en esta sección. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar la longitud de costura a costura por el diámetro, ¿cierto? Y lo cual nos va a dar lo siguiente. Si consideramos el 3.5, sabemos que va a ser 3.5, o más bien mantengámosle como el R. Mejor. Ya tenemos un R, que el LSS, la longitud de costura a costura, va a ser igual a el ratio multiplicado por el diámetro. Lo cual nos da lo siguiente. Nos da que el LSS, perdón, que el R multiplicado por D es igual a H más 1.93. Perfecto. Entonces, aquí lo que podemos hacer es finalmente hacer el cómputo del diámetro. Y el diámetro lo podemos calcular como H más 1.93 dividido para R. ¿Ya? Y
estas ecuaciones las vamos a incorporar en Python. Esta última sección la vamos a desarrollar juntos, para lo cual lo primero que vamos a hacer, vamos a definir funciones. Entonces, la primera función que voy a definir es la función del bisel vertical número 1. Vamos a ponerle bisel 1. Ya vamos a ver por qué tenemos el 1 y el 2. Y aquí yo voy a llamar una variable de entrada que va a ser h, es decir, la altura. ¿Y qué vamos a incorporar aquí? Lo que vamos a hacer es anotar la ecuación que ya la habíamos escrito anteriormente, el primer diámetro del líquido. Y este diámetro del líquido sabemos que es igual a h más 1.93. Y todo esto dividido para el R, o pongamos Bisel ratio, la proporción que ya habíamos conversado. Nosotros indicamos que esto iba a ser igual a 3.5, número adimensional. Una vez que tenemos nuestro DL, lo último que nos queda por anotar es lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es escribir la ecuación de diseño del recipiente, pero en términos de una función de minimización. Ya vamos a anotar por qué. Acordémonos que nosotros teníamos un HL de L cuadrado. Y esto vendría a ser así. Tenemos HL de L cuadrado. Y este valor es igual al caudal de líquido. Vamos a buscar caudal de líquido. Tiempo de retención, ¿verdad? Multiplicado por el caudal de líquido, aquí, caudal de líquido lo teníamos ya dado, que lo tenemos en metros cúbicos por hora, y finalmente a esto lo multiplicábamos por 4 dividido para pi. Perfecto. ¿Para qué hacemos este cálculo? Este cálculo lo que nos va a ayudar es a lo siguiente. Nosotros lo que vamos a realizar es, vamos a poner como objetivo, vamos a indicar que nuestro objetivo, la función objetivo de esto que va a retornar nuestra función, va a ser igual a esto de aquí, más bien el h que es la altura, que es lo mismo que estamos anotando, que lo hemos definido que es la variable que vamos a manipular, multiplicado por el diámetro del líquido, y esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, de acuerdo a la nomenclatura de Python, menos el HL. Y vamos a retornar el objetivo. Ahora, el objetivo de esta función es, ¿por qué lo estamos definiendo de esta forma? Es para poder utilizar fsol. Ya vamos a ver cómo. Lo que queremos hacer es calcular h, ¿verdad? H que cumpla todas estas condiciones. Y este h va a ser igual a fsol, donde nosotros primero incorporamos la función que para nosotros va a ser nuestro bisel 1,
Y finalmente yo puedo volver a calcular mi valor de líquido en la parte, una vez que yo llamo a esta función. Una vez que he calculado el H aquí, Fsol, Diesel, y vamos a ver qué nos dice esto. Vamos a poner print el H y print el diámetro del líquido. Perfecto. Vamos a comentar estas dos secciones y vamos a correr nuestra simulación. Ya. Aquí tenemos un problema, porque nos está pidiendo un x sub 0, es decir, nos está pidiendo un first guess o un valor inicial para poder averiguar qué sucede. Nosotros podemos darle varios valores, pero le podemos dar el valor de dg. ¿Por qué el diámetro del gas? Porque bajo el supuesto de que si el diámetro del gas está ya calculado, este otro diámetro del líquido debería ser algo no tan lejano a esto. Obviamente puede ser muy diferente por una característica de diseño, pero es un valor inicial de análisis bastante razonable que nos pide Fsol. Volvemos a correr y aquí ya tenemos los valores. En este caso nos está dando el primer valor, que la altura es de 23 metros, es un recipiente bastante alto, y un diámetro de 7.21 metros. Es un recipiente bastante grande. En este caso tal vez sea mejor dividirlo en dos flujos o en dos recipientes más pequeños, o alguna otra característica por el tipo de flujo que tiene internamente. ¿Ya? Y de aquí nos queda en un último análisis. Vamos a realizar nuestra selección. Para la selección es esto bastante sencillo, porque el diámetro lo vamos a anotar como el máximo diámetro entre... A ver, aquí antes de continuar, porque obviamente sus diámetros están muy grandes, vamos a verificar las unidades. Atención aquí, el caudal del aceite está en metros cúbicos por hora, ¿ya? Y este cálculo está contemplado, a ver, acá vamos a ver cómo lo tenemos nosotros. Nosotros habíamos calculado el HDL de esta forma y el caudal del aceite. Este caudal del aceite no está tan bueno. Vamos a ver el tiempo de retención. El tiempo de retención está en minutos. Por lo tanto, nosotros tenemos que sintonizar ambos tipos de unidades. Y esto es muy importante. Qué bueno que haya sucedido esto para observar ese particular. Porque siempre debemos respetar las unidades. Lo que vamos a hacer ahora, tal vez no es lo más práctico, pero vamos a volver todo a segundos. ¿Está bien? Entonces, si tenemos esto en minutos, nosotros para convertirlo a segundos lo multiplicamos por 60 y tenemos en segundos, y el caudal del aceite está en metros cúbicos dividido para hora. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez que esto está en metros cúbicos por hora, lo que hacemos aquí es metros cúbicos por hora. Una hora tiene 3.600 segundos, dividido para 3.600. Perfecto. Ahora sí estamos todo en orden. Finalmente, antes de seleccionar, vamos a correr para que nos dé el valor. Y esto es mucho más razonable. Es un recipiente con casi 2 metros de diámetro, con una altura de 5 metros. Es bastante razonable esto. Y finalmente nos toca la selección. Y la selección al momento de utilizar Python es muy sencilla, porque lo único que hacemos es indicar, elige por favor el máximo entre el caudal del gas y el caudal del líquido. Y dime cuál es el mayor, que en nuestro caso es bastante obvio, es el caudal del líquido, pero lo estamos haciendo de esta forma. Perfecto. Entonces nos está diciendo que en este caso va a seleccionar por diseño el diámetro de lo que corresponde al requerimiento de la fase líquida. El último análisis que vamos a hacer es recordando algo que nosotros habíamos anotado anteriormente.
acordémonos que para una altura, un diámetro, perdón, mayor a 1.94 metros, como es de este caso, tenemos que hacer otra selección. Entonces, para lo cual vamos a utilizar la misma definición, pero antes de eso vamos a definir un condicional, if. If, es decir, si el diámetro es mayor exactamente el valor de acuerdo a la tabla que habíamos utilizado o a la figura es 1.94 metros. 1.94 metros. Si es que el diámetro es mayor a 1.94 metros, Python debe hacer el siguiente cálculo. Python va a definir otra función. Regresando un momento a nuestro pizarrón virtual, vamos a observar que para poder calcular bajo la nueva condición, nosotros tenemos que utilizar esta ecuación de acá, que la vamos a subrayar. LS es igual a H más D más 1.016. Y esto lo vamos a anotar a continuación. En este caso, sabemos que el LSS va a ser igual a H más D más 1.016. Todo esto en metros, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar el mismo ratio que nosotros habíamos ya utilizado anteriormente. Por lo tanto, en este caso vamos a tener la siguiente expresión en este momento. RD va a ser igual a H más D y más 1.016. Al mover estos términos, nosotros vamos a tener el siguiente valor para el diámetro. El diámetro va a ser igual a H más 1.016 dividido para R menos 1. Perfecto. Entonces, esta nueva definición es la que vamos a utilizar en Python. El número 2, utilizando lo que ya está hecho anteriormente. En este caso es el bisel 2. Nosotros sabemos que aquí es más 0.16 dividido para el bisel ratio menos 1. Perfecto, entonces hacemos el mismo cálculo que antes, es exactamente la misma característica del diseño y vamos a tener este objetivo. Acá nos está dando un error. No... Python espera que esto sea un bloque, entonces obviamente quiere que esto esté idéntico. ¿Ya? Y ahí retornamos nuestro objeto y dentro del mismo condicional if vamos a hacer el cálculo que está acá. Para este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Le damos al bisel 2, le damos la condición inicial, el diámetro del gas, y vamos a calcular este nuevo valor del diámetro del líquido. Perfecto, en base a este análisis. Y este va a ser nuestro valor final. Entonces, una vez que salimos de esto, calculamos de igual forma el diámetro máximo. Esto va a reemplazar a lo que anteriormente estaba. Y finalmente, vamos a la parte más sencilla, calcular el volumen, el cual va a ser la altura multiplicado por el diámetro del recipiente, que igual automáticamente ya Python lo está calculando, y multiplicado por,
para calcular el área necesitamos hacerlo de la siguiente forma. NumPy pi dividido para 4 y multiplicado ahora sí por el diámetro al cuadrado con la notación de Python. Y finalmente multiplicado por un 10% adicional o por el factor 1.1. Y esto nos va a dar en metros cúbicos. Lo último que nos falta es reemplazar el último cálculo que tenemos del diámetro con el condicional if, en el caso de que sea mayor como lo es en este caso. Y finalmente, reportamos las características de nuestro recipiente. Anotamos print. Lo primero que hacemos es anotar el diámetro, que es lo más crítico en este tipo de análisis. Como ustedes se habrán dado cuenta, este diámetro va a ser en metros. A continuación tenemos la altura en metros de igual forma. Y finalmente el volumen del recipiente en metros cúbicos. Y corremos F5, el último cálculo. Aquí se me ha pasado algunos print, parece. Así tengo el print anterior. Fíjense en el print anterior, es interesante, porque ese es el print de las características del diámetro hasta antes de hacer el nuevo cálculo. Y con el nuevo cálculo nosotros tenemos que nuestro recipiente es un recipiente de 2.15 metros con una altura de 4.36 metros y un volumen de 17.468 metros cúbicos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse y darle like.